el delegado episcopal que dará las gracias, como es natural. Yo tengo que agradecer el que acudan ustedes a esta convocatoria que celebramos todos los años, aproximadamente en el mes de junio, en ocasión de la festividad del Corpus. La memoria de este año o corresponde al 2012, una convocatoria que queramos o no, nos preocupa por las circunstancias críticas económicas que vive el país y también Sevilla. Gracias a la urgencia de las Cáritas parroquiales podemos obtener un observatorio permanente de cuál es la evolución y la situación de la crisis. Pero en el caso de las parroquias, no solamente referida a esa evolución, sino que ahí dan nombres y apellidos de todas las personas que acuden a las Cáritas parroquiales. Por último, quisiera decir que verán ustedes en la memoria que no hemos tenido necesidad de suspender ningún proyecto de lo que veníamos ocupando. Esto es gracias a la aportación y solidaridad del pueblo de Sevilla y provincia, que están continuamente manifestando su solidaridad con Cáritas. Gracias a ellos hemos podido mantener estos proyectos. Y sin más preámbulos, paso la palabra al secretario general, Juan Pablo. Bien, entiendo que todos tenéis en vuestro poder todos la memoria del 2012. Entonces, no voy a repetir punto a punto los datos que están en la memoria porque entiendo que todos sabemos leer. Sí voy a hacer un recorrido por los puntos que consideramos que son más de destacar en la presentación de la memoria. Hay datos, fundamentalmente los comparativos, que están diciendo cómo evoluciona la situación. Incluso podríamos aportar algún dato del 2013 que indica que esa evolución sigue ascendiendo de una forma, yo diría que desgraciadamente imparable. Lo primero es que hemos hecho, digamos que dos tipos de control, si queremos llamarlo así. Por un lado, estamos viendo las familias que están atendidas, por otro lado, las personas. Es decir, el estudio sobre familias se empezó a hacer el año pasado, se ha hecho este año y eso refleja que el aumento del número de familias atendidas ha aumentado pues como un 12,9%. El número total de familias ha pasado en 2011 de 56.000 a 63.000 en el 2012. Por otra parte, el número de personas ha aumentado también de una forma importante. Si comparamos solo 2011 con 2012, el aumento es del 18%, lo cual es profundamente significativo. Pero si miramos desde el principio de la crisis, es decir,
empieza la crisis nos encontramos ya con una situación dura y esto va aumentando progresivamente hasta alcanzar la situación actual con casi 85.000 personas atendidas. A las personas que atendemos, ¿qué demandan? Bien, ha habido una evolución clarísima del tipo de demanda que se hace. Cada vez es más asistencial, llamémosle. Sabéis que la forma de trabajar de Cáritas huye, en principio, del asistencialismo. Quiere dar la caña y no dar el pez. Pero, desgraciadamente, las circunstancias hacen o han hecho que se retroceda en ese sentido y que se cubran necesidades básicas. ¿Qué piden los que llegan a Cáritas? Especialmente alimentación, vestido y el pago de suministros. Llamamos suministros al agua, la luz, algún recibo de alquiler, algún caso hipoteca, y eso cubre el 75% de las peticiones. Aclarar que Cáritas, como norma, no paga hipotecas. Lo hace exclusivamente. Pagar una hipoteca hoy y no pagarla mañana no va a solucionar ningún problema. Paga hipotecas cuando suponen una mejora de condiciones, es decir, con eso consigues pagar un desahucio que luego permita una evolución. Es decir, la intención es, igual que con los alquileres, buscar soluciones que después puedan ser definitivas y que a lo mejor tienen que tener un periodo transitorio en el cual haya una suplencia, digamos, por parte de Cáritas, pero siempre pensando que lo que importa es arreglar el futuro, no solamente un momento actual que de hecho no arregla nada. A ese nivel sí que el asistencialismo en cuanto a comida y en cuanto a ropa, pues dependiendo de las parroquias, se hace al nivel que realmente los voluntarios que están en las parroquias entienden que deben hacerlo. Por otro lado, la ayuda económica, pues pasa un poco lo mismo. Antes lo decía Felipe, ha habido claramente un aumento de la ayuda por parte de los socios, de los donantes, que digamos habitualmente dan dinero a Cáritas. Se ha notado también a nivel parroquial. Los gastos pues han pasado en el 2011 de 2 millones a 2.260.000 en el 2012. Es un aumento de gasto importante. Y igualmente el dinero se reparte de una manera ligeramente distinta a los que se hacen las peticiones, simplemente porque digamos que la cantidad de dinero que se destina a la necesidad es lo que realmente se pide. Y entonces, digamos, alimentación, vestido, etcétera, en un principio, por tipo de intervención era un 75%, por cantidad de dinero es un 65%. Pero la mayor parte del dinero que Cáritas a través de las parroquias gasta, lo hace en asistencia primaria. Ya os digo que eso es un poco ir en contra de lo que Cáritas desearía hacer o hacía antes ya casi de una forma habitual, que es tratar de que la gente recupere que la persona recupere su dignidad, que pueda enfrentarse ella sola con las circunstancias de su vida personal, que no se pare solo en aquello que es básico y que ahora mismo no hay más remedio que hacer. El perfil de las personas que atendemos, pues evidentemente se ha ampliado. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Es decir, el número de personas que llegan a Cáritas aumenta y el perfil de esas personas aumenta en función de que hay más parados de larga duración, de que las familias que están colaborando, especialmente los abuelos, llegan al límite de lo que pueden aportar, y que eso hace que realmente pues, las demandas a Cáritas vayan aumentando de una forma importante. Y eso, concretamente en el 2013 respecto al 2012, aunque no sea un dato de la memoria, sí podemos decir que ha aumentado de una forma importantísima. El nivel de demandas a mayo del 2013 es prácticamente el que teníamos al final del 2012, lo cual está cantando que el deterioro de la situación avanza a una velocidad importantísima. Por otro lado, decir que en Cáritas hay 2.100 voluntarios que trabajan en las parroquias, que es donde fundamentalmente se atiende a las personas, y que además de las parroquias, a través de los servicios, de los, digamos, los centros y proyectos que
que dependen de las de Cáritas Diocesana, pues se atienden también a un número elevado de personas que ronda las 2.500 personas. Por último, el tema económico. Es decir, Diocesana ha gastado 4,6 millones de euros en, digamos, en apoyo a todo lo que ha hecho falta, a lo cual hay que sumar los 2.260.000 que directamente han gastado las parroquias. Es decir, el total del importe que Cáritas ha gastado en 2012 son 6.600.000 y pico mil euros, que es una cifra tremendamente alta y que afortunadamente, y vuelvo a insistir en lo que antes decía Felipe, eso ha sido posible a que de una forma muy importante ha aumentado el capítulo de socios, donaciones, apoyos de la gente, y puedo decir, por ejemplo, que ha habido novios que se han casado y que la referencia ha sido una cuenta de Cáritas, la referencia de regalo. Igualmente, el número de legados, es decir, herencias y similares, ha aumentado de una forma importantísima, hasta el punto de que lo que Cáritas ha recaudado por esos conceptos aumenta un 18% respecto al año anterior. En una reunión con la Junta, alguien comentó que no había solidaridad. Yo creo que esto es la demostración de lo contrario. A pesar de que las circunstancias en este momento, a nivel general, son bastante peores, hay gente que está dispuesta. Y creo que eso es algo que tenemos que resaltar. Es decir, que la ciudadanía, la provincia de Sevilla, como decía Felipe, es generosa y está dispuesta a ayudar en la medida de sus posibilidades. Y creo que es un dato que tenemos que tener delante. Y al final decir que realmente nuestros fondos propios, en este año concreto, 2012, han alcanzado el 70% de la inversión que Cáritas hace. Que tenemos esa diferencia, un 30% de subvenciones de IRPF, fundamentalmente. Y que en ese cálculo excluimos las subvenciones que vienen directamente a obra, porque si esa subvención no existe, la obra no se hace y no altera el planteamiento de todas las demás acciones de Cáritas. Y ya, si queréis preguntar algún dato, totalmente a vuestra disposición. No entendí muy bien lo que decís con los datos de 2013. Dice que los 5 primeros meses de este año la demanda ha sido la misma que en todo el... Vamos a ver, en Cáritas existe un fondo interdiocesano en el cual, digamos, cuando a las parroquias no les llega el dinero que usan, piden a la diocesana directamente un apoyo. Bien, pues esas demandas a mayo del 2013 alcanzan el mismo nivel que todo el 2012. Es decir, la traducción es muy clara. Es decir, las parroquias y la gente que trabaja en parroquias, incluidos los pueblos, están tan asfixiados que ya no tienen de dónde sacar y tienen que pedir directamente a la diocesana. Es decir, están totalmente al límite de sus posibilidades. Por eso las demandas directas de diocesana aumentan de esa forma tan espectacular. Puedo comentar que durante el 2012 las peticiones que venían de las Cáritas de los pueblos, de las Cáritas rurales, eran muy pocas, porque la solidaridad dentro del pueblo hacía que no fuera necesario, y la filosofía de esas mismas Cáritas era que pidan otros que lo necesitan más. Ahora esa tendencia ha cambiado, y es simplemente porque se acaban las fuentes de recursos, y entonces, bueno, pues no hay más que un camino, que es, digamos, pedir hacer eso. Me llama la atención un dato en el caso de la atención a inmigrantes. Ha bajado un poco, pero en el caso de inmigrantes ha bajado. Efectivamente. La atención a inmigrantes ha bajado porque detectamos que ha habido un número elevado de ellos que están volviendo a sus puntos de origen. Entonces, eso es lo que ha hecho que a nivel de familias el número de familias inmigrantes atendidas haya disminuido. Y por contra, el número de familias nacionales, vamos a llamarlo así, ha aumentado una forma importante. Respecto a las subvenciones, no lo he entendido. ¿El dato es el 30%? Sí, del dinero que Cáritas Diocesana recibe se compone prácticamente de dos partidas. Los fondos propios, que son socios, donaciones de todo tipo, legados,
70% del presupuesto. El otro 30% son subvenciones fundamentalmente de IRPF, que tenemos derecho a ellas y que solicitamos, y que cubren más o menos ese porcentaje. Con lo cual, digamos que el riesgo de que algún proyecto tengamos que cerrarlo por falta de fondos, pues es muy bajo. Entonces es algo que hemos pretendido hacer y tener la prudencia de no gastar más que las direcciones que fundamentalmente son prioritarias para Cáritas, que es con la ayuda, digamos, a las parroquias en todos sus niveles, porque realmente los que atienden a las personas que llegan son las parroquias, y la atención a los más desfavorecidos a través de los centros que Cáritas tiene en Sevilla. Respecto a las subvenciones, el otro día la consejera de Salud, cuando presentaba el decreto de las 3 comidas al día para los niños, hablaba que a partir de dentro de 15 días, cuando se acabe el colegio, que se va a recurrir a organizaciones como Cáritas para poder seguir manteniendo eso. Me gustaría saber si se ha puesto en contacto con vosotros, porque imagino que algún fondo tendrán que aportar cuando echan ese peso del decreto que se anuncia y que, bueno, tiene una consignación presupuestaria de 2 millones de euros. Quería saber si... Claramente, desde el principio, y las declaraciones de nuestro presidente regional cuando salió el decreto lo decía taxativamente, con nosotros, con Cáritas, no se ha contado para nada, a pesar de que haya una afirmación de que se ha tenido en cuenta Cáritas. Cuando se presentó la posibilidad del decreto, que ya fue hace unos meses, se nos dijo que contarían con las organizaciones sociales. En aquella reunión estábamos Cruz Roja, estaba Cáritas, estaba Banco de Alimentos y estaba la plataforma del tercer sector. Es decir, esa comunicación nunca llegó. O sea, esa llamada para discutir el decreto no se hizo. Y cuando salió el decreto, a pesar de que la consejera dijo que efectivamente se había contado, bueno, mejor que yo lo ha dicho el presidente regional, que salió inmediatamente a decirlo en una declaración pública, de que en ningún caso se había contado con las organizaciones, digamos, sociales. Entonces, más claro, imposible. Pero, por ejemplo, ustedes son conscientes de que ahora para ese tipo de ayuda, esos niños que ahora se les está dando la comunidad, en el momento en que se cierren los colegios, el peso va a caer sobre organizaciones como vosotros, sobre parroquias, sobre comedores como el de las hermanitas de los pobres, es decir, no se ha puesto en contacto con ustedes, pero ustedes van a ponerse en contacto con ellos para que, bueno, efectivamente se ha presumido de que tiene una consignación presupuestaria. Yo entiendo que ellos han organizado de alguna manera, como tiene que ser su obligación, verás, y que dicen que han contado pero no han contado. Nosotros no podemos intervenir si no nos llaman. Tenemos nuestras propias líneas de actuación que vamos a seguir teniendo. Bueno, para ayudar a que las cosas lleguen a los más desfavorecidos siempre estaremos dispuestos, siempre y cuando entre dentro de los procedimientos de trabajo que nosotros tenemos habitualmente. Es decir, hay acciones que se hacen que aparentemente van a facilitar y que al final lo que hacen es perjudicar. Entonces, cada Cáritas, si recurre a las Cáritas parroquiales, debe valorar en su situación qué es lo que debe hacer. Es decir, en principio decimos que desde Diocesana no se ha recibido ninguna comunicación, no hay ninguna respuesta. Nosotros no vamos a dar el paso a ponernos en contacto porque entendemos que son ellos los que tienen esa responsabilidad, y de las Cáritas parroquiales, también nuestro presidente regional lo comentó el otro día, siempre van a estar abiertas a ayudar en algo que beneficie a aquellas personas que estamos atendiendo, que lo demás no tendría sentido. Para nosotros no es una cuestión de política, es una cuestión de decir hay que llegar a esa gente que nos necesita, de dónde venga. Ahora sí tenemos la obligación de valorar si ese procedimiento es el que debe ser o ese procedimiento va a perjudicar al final. Sí, solo quería preguntar si tiene una valoración del planteamiento que han hecho desde la Junta, que ya es operativo, no les han consultado ni se han puesto en contacto, no sé cómo valora si esto puede ayudar o la valoración, yo digo, yo me remito a la que hizo nuestro presidente regional, que es un poco la misma que os estoy diciendo. Es decir, el presidente lo que dijo realmente es que cualquier cosa que ayude es bien recibida. Lo que es cierto es que dentro de lo que se dice que se consultó a organización y tal, no es cierto. Que por otra parte, la pregunta un poco es, y si queréis después os podemos facilitar la reflexión que en su momento y que se hizo el presidente de
si creemos que quien tiene la decisión de si participa en un tema de estos o no será la Cáritas particular de cada sitio. Entendemos que hay una organización ya que es el Banco de Alimentos y que duplicarla parece como un poco fuera de sitio, pero bien, cada parroquia será la que defina cuál va a ser su actuación, porque, digamos, con los entornos donde se trabaja son absolutamente distintos. Entonces, desde aquí no podemos valorar las situaciones, tienen que ser ellos los que valoren. Sí, perdona, y luego en las mismas declaraciones del decreto se hablaba de unos salarios que se iba a dar durante 2 meses, 15 días y tal. Cuando nuestro presidente hace la declaración recuerda que se están perdiendo un montón de empleos que eran estables porque la Junta ha dejado de dar ayudas o de pagar determinados conciertos que tenía en marcha en residencias, etcétera, y que eso que está generando, pues que esa gente que estaba trabajando desaparece. Es decir, entendemos que hubiera sido mejor mantener lo que ya estaba, porque además eso daba una calidad a los servicios, que no crear, digamos, que unos contratos de cortísima duración que hasta qué punto que aliviarán, eso no ayuda, porque a cualquiera le va a aliviar que le den un trabajo, pero es que por otro lado están desmontando algo que ya existe. Entonces, bueno, cada uno ahí hace su propia valoración. Recordad solo para todas estas, cuando he hablado del presupuestal, desde la Junta de Andalucía no recibí ningún tipo de subvención en este momento, ¿no? Recibimos algún tipo de subvención en pequeñas cantidades que además se retrasan tremendamente en el pago. Es decir, ahora mismo si tenemos algo pendiente de cobro son subvenciones de la Junta de Andalucía. Hay un taller que no hemos podido poner en marcha. ¿Cuánto tiempo hace que tenemos? ¿Te acuerdas de cuánto tiempo hace que tenemos pendiente? Del 2011. Desde el 2011. ¿Y la cuantía la recuerda? Tanto no llegamos. ¿Qué tal es? Laboral, de FP, de jóvenes. Aquí en Sevilla, ¿verdad? Ha dicho antes que están dispuestos a colaborar, llegado el caso, ¿no?, de que se presente, se solicite eso de ayuda, pero que hay matices perjudiciales, no sé a qué se refiere, qué sentido se refiere que puede ser. Vamos a ver, dentro de la filosofía de Cáritas, he dicho al principio que siempre que es posible, de acuerdo con las necesidades, Cáritas huye de lo que es asistencialismo puro, aunque reconozcamos que en este momento hay veces que no hay más remedio que hacerlo. Es decir, dependiendo de los sitios, dependiendo de las circunstancias, un tipo de ayuda puede ayudar a los que lo necesitan o puede perjudicar. Entonces, desde ese punto de vista, cuando nos proponen algo, hay que valorar ese tipo de ayuda. Es decir, bueno, esto va a favorecer a las personas a que va destinada o va a perjudicar a la larga. O sea, a corto puede parecer que todo es beneficioso. No puedes mirar a corto. Tienes que mirar un poco más allá. Entonces, cada Cáritas tiene la obligación de hacerse ese planteamiento y ver qué es lo que debe hacer. Partiendo de que esa reflexión muchas veces es muy difícil porque te está agobiando la presión de todos los que piden. Y que si te llega algo que tú puedes dar, pues casi la tendencia es hacerlo. Pero entendemos que nuestra obligación es pararnos y decir, bueno, con este tipo de ayuda ayudamos, pero con este otro tipo de ayuda perjudicamos. Pero temen que pueda, ahora cuando acabe el colegio, digamos, que pueda colapsar aún más el estado en el que se encuentra ahora mismo, por ejemplo, las Cáritas parroquiales. No, No, colapsar más, no. Sí, porque eso que se ha montado es una cosa paralela, en la que Cáritas no interviene. Ya, pero... Entonces, si no interviene, no le va a volver esa petición. Es que es muy difícil determinar cómo se hacen las cosas y el que tiene que hacerlo es aquel que ha hecho el proyecto. Pero no podemos decir, por aquí sí, por aquí no, sin hacer un estudio de cada caso. La presentación de la memoria de empleo, un compañero, dijo que varios ayuntamientos de la Sierra de Jerez se habían puesto en contacto con ellos para, precisamente por el tema este del decreto. En Sevilla, en la provincia, ¿se ha producido algún contacto de ayuntamiento? Que tengamos noticia en este momento, creo que hay uno o dos.
la respuesta va a depender de la Cáritas, del sitio donde el ayuntamiento se pone en contacto con ellos. O sea, en ningún caso depende directamente de Diocesano. Respecto a la memoria, porque lo único que yo veía, ¿tienen localizado territorialmente donde se produce la mayor parte de la demanda, en qué zonas de la provincia o dentro de la ciudad, si son los barrios habituales o ha habido... Lo tenemos porque las parroquias están en toda la provincia, pero no tengo aquí los datos concretos, pero evidentemente las 250 parroquias que tienen Cáritas están distribuidas tanto en Sevilla como en todos los pueblos de la provincia. Entonces tenemos datos de cada una de las Cáritas, pero no hemos hecho, y además no nos parece publicar. Por si habían observado algún tipo de evolución de sitios tradicionalmente con más medios, con más riqueza, llamémoslo así, que por la crisis se hayan dado la vuelta. Eso ya te digo que sí. Que sitios donde antes no había ninguna demanda, las demandas se empiezan a llegar y además van aumentando el número. Es lo que os decía, del 2012 al 2013 se produce una evolución muy fuerte. Pues evidentemente porque la gente se va asfixiando. Entonces llega un momento que antes no se atrevía a lo mejor ni a siquiera acercarse a Cáritas, pero la necesidad les obliga. Y desde luego, lo que os comentaba de los pueblos es un hecho absolutamente claro y demostrable. No había casi peticiones de las Cáritas de los pueblos y ahora entonces han aumentado de una forma espectacular. Entonces, ¿por qué? Porque los recursos con los cuales contaban se van agotando, no hay otra razón. Entonces, cuando una familia acude a Cáritas porque necesita ayuda, ustedes hacen una valoración de lo que le podéis ofrecer según sus necesidades y no sé, ponéis algún tipo de parámetro requisito, porque supongo que ante la prioridad de cada persona ponéis algún tipo de tope o prioridad o... A ver, eso sería explicarte cómo funciona Cáritas en detalle. Bueno, ya, pero... Evidentemente, cuando la gente llega a las Cáritas hay un equipo que lo recibe y un equipo que valora. Entonces, de acuerdo con lo que y hay una trabajadora social de apoyo cuando es necesario. Se hace esa valoración que la hace el equipo, que es quien decide cómo entiende que debe ayudar a esa persona. Entonces, no hay establecidos, escritos, unos parámetros de este y este son los que cuentan, sino que es la propia Cáritas, las propias personas que están atendiendo, que además conocen la situación, las que toman las decisiones. A mí me gustaría saber la situación de cada vez más preocupante de que ya estaba hablando, por ejemplo, de los datos de 2012 y ya los principios de 2013 y demás. Si ustedes echan en falta alguna actuación, o sea, que las administraciones hayan dejado de apoyar de alguna manera a las familias y los resortes de protección social que existían se están notando también, aparte de la crisis y todo esto. Por ejemplo, se me ocurre los parados de la regulación, que ahora el desempleo es menor, en fin, no sé si ustedes tienen alguna opinión, valoración con respecto a eso. No tenemos datos, digamos, que podamos decir, con esos datos podemos opinar. Sí hay una sensación de que efectivamente el dinero que se dispone por parte de la administración, desde luego no ha aumentado y más bien la sensación es que ha disminuido, pero no tenemos datos reales para poder hacer una valoración. Pero en un caso concreto, Sí, Juan, dos cosas. La dependencia y la sanidad. Me voy aquí y os lo cuento. Espera. A ver, hay dos ámbitos sociales muy marcados que estamos notando tener que hacer. Me presento, soy Rosa, la coordinadora general de Cáritas Diocesana. Es más la parte técnica un poco de toda esta memoria. Nosotros estamos notando que en esas ayudas que Juan hablaba anteriormente, el tema de los medicamentos, nosotros hace mucho tiempo que habíamos dejado de tener que pagar medicación y en el copago este que tienen que corresponsabilizarse las personas al aumentar, hay personas que no pueden pagar sus tratamientos. Y en el tema de dependencia, todo lo que es el empobrecimiento de los mayores y el empobrecimiento además de todo lo que es el recurso de asistencia, también lo estamos notando mucho. Es cierto que, como dice Juan,
cuando hagamos la memoria del 2013 quizás tengamos esto más señalado, pero son datos muy concretos referidos a personas que, bueno, por poner un ejemplo, tenemos que pagar unas varillas de un diabético, algo no está funcionando. En la protección de los menores, en lo que hablabais antes del tema de la alimentación, es verdad que nos estamos encontrando con casos que el sistema no contempla el cambio de situación de las familias que el año pasado estaban trabajando y este año no. Y hemos tenido que pagar becas de comedor. Becas de comedor incluso a algunas guarderías que nos hablaban que el año pasado había 5 casos que no podían pagar y este año eran 70. 70 niños que se quedaban sin poder pagar la beca de comedor en una zona de Sevilla como, bueno, pues para nosotros de exclusión, que es la CERMIC, y sabemos que esos niños están comiendo gracias a que se han pagado las becas. Entonces nos llama un poco la atención todo el apoyo directo en alimentos pero hay estructuras que para nosotros es más importante que estén protegidas antes que se creen nuevas ayudas, creemos que además muy puntuales, porque estas estructuras van a acabar en el 2013, en diciembre, incluso la ayuda a domicilio que está dentro de este decreto de exclusión, en el 2013 con el presupuesto acaba la ayuda, no sabemos lo que va a pasar en enero con las personas que tengan la ayuda. Entonces es verdad que se está notando un debilitamiento de la protección de los más desprotegidos. Rosal. Si no hay más preguntas, va a pasar el señor delegado a dar las gracias. Lo que sí quiero yo decir, a pesar de una honda preocupación, estamos ahí, no estamos desanimados. Preocupados sí, pero no desanimados. En este capítulo, antes de entrar en el capítulo de agradecimiento, quisiera que sacáis la conclusión, primero que Cáritas no es una institución subvencionada al uso, ni mucho menos. O sea, la fuerza de Cáritas está en las comunidades parroquiales. Los recursos de Cáritas fundamentalmente están en las parroquias. El tema de la ayuda pública, de los conciertos que tengamos, son muy necesarios porque tenemos obras y sin el concurso público eso sería muchas veces imposible, inviable, pero quiero poner el acento en lo que es fundamental. Nosotros, Cáritas, los recursos que tenemos, podemos ir cumpliendo los fines que tenemos, hasta donde lleguemos. Hasta donde lleguemos. Tenemos muchas veces que vivir, bueno, pues como viven muchas veces los pobres, y si no tenemos, pues no. Intentamos hacer la multiplicación de los recursos. Y entonces desde ahí, en el platillo de la balanza, podemos decir, vaya a haber muchos datos en la memoria cuando lo veáis tranquilamente, junto a los muchísimos problemas que hay, que son muchos, está también, pues, la actitud de cantidad de voluntarios, de párrocos, de donantes y de gente que dedican su tiempo totalmente al tema de Cáritas. O sea, la naturaleza de Cáritas es dar gracias. ¿Dar gracias por qué? Pues porque vivimos de la gratuidad. Y entonces nosotros damos lo que recibimos gratuitamente. Y compartimos los bienes, es un compartir los bienes. Donde compartimos los bienes de esta gracia. Ese es el sentido que tiene. El otro día el Papa Francisco decía una expresión muy bonita de Cáritas Internacional. ¿No? Cáritas es un poco como el beso de la Iglesia al pueblo que más lo necesita, a los más pobres, los más desfavorecidos, ¿no? Pues eso es lo que intenta hacer desde ahí. Y desde ahí, por supuesto, que agradecemos a todas las personas que con su ayuda hacen posible, pues eso, un futuro de esperanza, ¿no? De esperanza para aquellos que más lo necesitan. La situación es difícil, eso lo estamos viendo todos los días, pero desde ahí, pues estamos dando la cara en el mejor sentido. Nosotros.